Bueno, inicialmente, cuando era muy chico, empecé con la guitarra. Siempre fue mi interés fue más siempre por la música popular, eso fue desde muy pequeño, pero ya empecé a tomar clases más formales, digamos, desde chico, ¿no? Cuando ya entré a la universidad, eh, digamos, ya ahí empecé con mi actividad profesional, ya desde el principio prácticamente, ¿no? O sea, eh, ni bien, ni bien entré a la carrera de música, empezaron a organizar grupos entre los estudiantes y ahí empecé obviamente a tener una idea más clara de la música académica, de la música clásica, contemporánea en general, digamos que antes más la había visto como de reojo, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia de poder, como te digo, trabajar en grupo con otros compañeros de la carrera de música, entonces empecé ya a explorar otras cosas, digamos, ¿no? Empecé a interesarme sobre todo en la creación colectiva, en la improvisación. Obviamente que la formación como tal siempre apunta más a un canon de compositor, que es el canon clásico, digamos, ¿no? O sea, que tú tienes que tener un manejo de ciertas técnicas, de ciertos lenguajes, de la teoría de la música occidental, escrita, etcétera, etcétera. Y la composición se vuelve como un poco como un ejercicio como muy individual, ¿no? Muy personal. De alguna manera está además inclusive alejado de los intérpretes, ¿no? ¿Cómo se hace esa separación, cierto? Es el compositor que usa la música como un medio para expresar sus cosas personales, las escribe en una partitura y se las entrega a los demás, ¿no? Hay como esas distancias. Entonces, para mí el trabajo, la improvisación, etcétera, fue una manera un poco de romper eso, ¿no? Y luego fui encontrando eh, a través de eso una forma para crear también que sea nueva y que un poco rompa con esos preceptos, como por ejemplo el virtuosismo y esas cosas que están muy presentes, ¿no? Inclusive en la música popular como el jazz, digamos, y eso, hoy eso es muy importante, ¿no? Hay que tener una carga de conocimiento, hay que tener una habilidad técnica, etcétera, etcétera, hay que tener una profesión, ¿no? Para como instrumentista, etcétera, que en el tipo de trabajo que hacíamos nosotros, más, en realidad se apuntaba más a la libertad, ¿no? Entonces, de alguna manera no era necesario ni siquiera saber tocar muy bien un instrumento, digamos, ¿no? Son otras cosas las que uno pone como aporte, digamos, en esas circunstancias, ¿no? Y de ahí, eh, poco a poco fui haciendo una relación con artistas de otras artes, muy especialmente con el teatro, ¿no? Donde ya llevo aproximadamente 20 años trabajando haciendo obras de teatro, haciendo todo tipo de trabajo, ¿no? Desde la composición musical, realización, arreglos, obviamente música en vivo, interpretado en vivo, dirigido grupos que tocan en vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tipo de trabajo. Y ese acercamiento al teatro ha profundizado también para mí esta intención de trabajar colectivamente, de usar el cuerpo, ¿no? Que muchas veces, sobre todo aquellos que estamos que hemos tenido una formación, digamos, más formal, más académica, es una parte que se cierra, ¿no? A nuestra expresión, ¿no? Entonces, ese ha sido un mundo muy, muy interesante para mí, para poder explorar y ayudarme a tener una apertura más grande, ¿no? Con respecto a lo que yo he pintado del arte, etc. Bueno, creo que tu trabajo en torno a la composición de piezas y de atmósferas para el teatro es súper relevante dentro de tu carrera. Sé que tienes prácticamente listo un disco que contiene todo este trabajo, todo este material que, como dices, suma alrededor de 20 años y tomas cuestiones muy puntuales, ¿no? Como el proceso de construcción también a partir del cuerpo. Dentro de esta experiencia muy ganada que tú tienes, ¿cómo podrías reinterpretar o cómo podrías leer tu proceso de construcción de la pieza
y me imagino una dialéctica establecida con los participantes, el director, los actores, toda esta cuestión del cuerpo que tiene que relacionarse con tu trabajo como compositor, como bien has dicho hace un instante, ya no es lo escribo y lo paso y que lo toquen los virtuosos, ¿no? Hay una cuestión mucho más centrada, me imagino, del trabajo con la colectividad. Y bueno, obviamente cuando empecé había un desconocimiento no solo de mi parte, sino también de parte de los teatristas, ¿no? O sea, en un principio era más convencional la forma de trabajar, ¿no? O sea, era más como un encargo, digamos, ¿no? O sea, haz tal cosa para tal momento, necesitamos tal música, etc. Pero a medida que me he ido involucrando con ellos, lo primero ha sido el acercamiento al texto, ¿no? O sea, poder leer el texto y ver cómo luego el texto se ponía en escena, a pesar de que hay una conexión muy fuerte, digamos, de la música y el teatro, en el sentido de que son artes interpretativas y que se renuevan cada vez que las tocas, etcétera, etcétera, y ahí hay una conexión. El texto y la partitura son cosas muy diferentes, ¿no? O sea, el texto puede ser llevado en el teatro por cualquier lado, ¿no? O sea, el texto de alguna manera tiene más vida, ¿no? Si bien obviamente la partitura se le hacen muchas interpretaciones diferentes según quién la toca, etc. Diría que esas son cosas más pequeñas, digamos, que tal vez no, muchas veces son más para un público muy elitista, digamos, ¿no? Que puede diferenciar entre una versión y la otra. O sea, son cosas muy pequeñas que al final no hacen a un contenido, digamos, ¿no? A mi entender, eh, que pueda diferenciarse mucho entre una cosa y otra. En cambio, la versión de un texto, de un director a otro, de un lenguaje a otro, etcétera, etcétera, abre un montón de posibilidades. Entonces, de alguna manera, eh, yo diría que la interpretación de una obra requiere todavía más de desaprender, ¿no? de lo que sería en la música, a pesar de que, como te digo, el jazz o la música improvisada, etcétera, etcétera, tiene ese componente, ¿no? Pero en el teatro, de alguna manera, eso es algo que yo he aprendido, ¿no? De que en cada obra, eh, encarar cada proceso, estás de cero, ¿no? O sea, estás con la mente en blanco. Entonces, todo lo que habías aprendido de alguna manera lo tienes que desaprender, ¿no? O sea, tienes que librarte de esa carga, ¿no? Y experimentar en tu propio cuerpo, en el momento y en la interacción con los otros cuerpos, ahí, ahí nace la verdadera creación, ¿no? Ya no es tanto un proceso intelectual, ¿no? Que por supuesto que también es parte, pero es más bien ponerse en un estado, ¿no? O sea, la actuación para mí, por ejemplo, el trabajo del actor no sería tanto interpretar, ¿no? O como veo que existe, por ejemplo, hay una tradición eh, en Estados Unidos que es, sobre todo los actores de películas, dice que es la memoria emotiva y eso, ¿no? O sea, recordar algo para llorar o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos en el teatro en el que yo he estado no existe tanto eso, ¿no? O sea, sino más bien es encarar cada momento, vivir cada momento, ¿no? Y aprender a uno entrar en un estado determinado para poder estar frente al público, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosa que es muy importante también, que es algo que se repite mucho en los trabajos, en las obras de teatro, es que hay un elemento de seducción, ¿no? O sea, cuando uno pisa el escenario, no es lo mismo estar 1 metro adentro que 1 metro fuera, ¿no? Del escenario, o sea, todo cambia, es un universo completamente nuevo. Y tener esa conciencia de que uno lo está mirando y poder convencer al otro de que lo siga mirando, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Y poder a través de eso entablar ese diálogo con el público, ¿no? Que muchas veces en la música, por ejemplo, en la música clásica, hay una gran distancia, ¿no? Muchas veces los músicos están escondidos detrás de la partitura, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que uno está apreciando es a otro nivel, ¿no? Existe esa pequeña separación entre el público y los intérpretes, mientras que en el teatro yo creo que es más una experiencia esencial, ¿no? Para el público. O sea, por supuesto que la música transmite muchas cosas, pero me ha parecido ver siempre en las obras de teatro reacciones de la gente que son muy específicas del
público de teatro, ¿no? O sea, lo viven muy intensamente. Claro. Y además, que como no es como una película, cada vez que lo vas a ver es diferente. Entonces, el público cambia, los tiempos, los ritmos cambian, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que está vivo, realmente. Eso me parece muy, muy interesante. Digamos que en este contexto dentro del teatro, la figura del director es una figura que tiene un peso relevante. Y la Sí, del compositor en el mundo de la música, pues se equipara. ¿Cómo ha sido esta relación que has tenido con los directores, tú como compositor, ¿no? claro. Bueno, al principio, como te decía, era algo más formal, ¿no? O sea, cada uno tiene su lugar. Yo vengo también de una formación en la que he tocado en grupos, en orquestas, donde me han dirigido mis propios compañeros, ¿no? Ujú. La dirección de orquesta, digamos, ¿no? Entonces ya más o menos tenía asumido esa manera de trabajar un poco con ese escalafón, ¿no? Como tú dices, hay una figura muy fuerte de allá abajo, ¿no? O sea, hay ciertas jerarquías, ¿no? Pero a Exacto. medida que ha pasado el tiempo, obviamente uno también va desarrollando relaciones ya personales, ¿no? Con los artistas, con los que va trabajando, que como te digo, son muchos años, y poco a poco ahí ya uno puede meter mano en otras cosas, ¿no? Que no son muy específicamente la música. Entonces, te diría que al día de hoy, en muchas de las obras, ya mi participación no es solamente en lo que se refiere a la música, ¿no? No, ya no estoy limitado únicamente a eso, ¿no? Porque precisamente, obviamente el interés parte de mí de poder ahondar más en la creación teatral, etcétera, etcétera, y poder entrar a otros aspectos que me permiten luego a mí también llevarme pues, a la música, ¿no? Como la estábamos tratando, ¿no? Y luego lo de la creación colectiva es algo que viene mucho más del teatro, de la forma de que se trabaja en el teatro. Pero poco a poco, como te decía, se va logrando ese diálogo, ¿no? Que es un diálogo social, ese ida y vuelta, digamos, ¿no? Con los actores, con el director, etcétera. Ahora, muchas veces, si bien la figura del director es algo que parecería muy estático, digamos, en realidad me he dado cuenta que a diferencia de la música, sobre todo la música digital, etcétera, el director va construyendo en función a lo que proponen los actores, ¿no? O sea, es el actor el que de alguna manera construye las escenas, etcétera. El director se convierte, digamos, en un administrador de esas cosas, ¿no? Pero eso es interesante, ¿no? Porque él debe poner reglas, pero también debe permitir que cada uno pueda expresar con cierta libertad sus cosas, ¿no? Para aportarle al Bien. Dentro de la muestra que estamos preparando, has seleccionado unos temas, digamos, que había propuesto que también me llama la atención que lo hayas hecho, ¿no? O sea, tu composición va a estar concentrada en torno a las ondas electromagnéticas, tanto naturales como artificiales. Y para ello tienes planificado registrar determinados espacios de la ciudad de La Paz que tienen una carga simbólica, una carga material para los habitantes de esta ciudad, ¿no? Entonces, ese proceso se vincula o estos temas se vinculan con la radio, pero a partir de una manifestación más física, no tanto de un contenido estético, de una retórica, de la palabra, programas, sino más a partir de lo que es la transmisión, ¿no? Las radiofrecuencias. Contanos un poquito cómo es que estás haciendo este mapa y cuál es el proceso de construcción de la pieza. Bueno, yo diría que hay una parte en la que sí alude, digamos, a la radio digital, ¿no? Que es imaginarse, digamos, otras instancias anteriores, ¿no? A la invención de la radio, donde eso ya existía, en realidad. O sea, estas voces escondidas, digamos, ¿no? Que podían ser en los sueños, que puede ser en la mitología, que, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera esa idea ya existía, ¿no? O sea, luego con la invención de la radio se vuelve algo presente, algo tangible, digamos, ¿no? Es, digamos que una manera de pasar página también en la historia, ¿no? Es un momento importantísimo. A partir de eso se van desarrollando un montón de cosas.
Pero esa idea ya existía desde antes, ¿no? Y la creencia como tal, ¿no? De que los sueños tenían mensajes, de que el trueno venía mensajes, el viento, en la lluvia, qué sé yo, ¿no? Y eso nos lo hemos traído un poco ahora, y creo que a partir de la radio se han desarrollado muchas formas de hacer eso, ¿no? O sea, estamos en una era donde la comunicación es todo, ¿no? Donde estamos todos conectados de esa manera. Pero digamos que la parte que más me interesaba a mí precisamente era esa idea de lo invisible, ¿no? O sea, de la misma manera como estás rodeado de campos electromagnéticos, ¿no? Todo el tiempo, que no los puedes percibir, la radio de alguna manera también trae voces de un mundo invisible, digamos, y las vuelve inteligibles, ¿no? Las vuelve concretas. O sea, se vuelve una manera además de inevitablemente escuchar cosas que ya han pasado, ¿no? Porque vienen de un lugar distante, aunque fuera 2 segundos el que tarda ya es pasado, ¿no? O sea, cuando te llega a ti ya es pasado. Entonces es también una manera de escuchar cosas del pasado. Entonces, con eso en mente, he empezado a leer cosas, a investigar, digamos, por diferentes lugares, y he visto que, digamos, existe en los fenómenos paranormales, en la creencia en lo espiritual, que se cosas, hay una relación, digamos, con las cosas que iba leyendo, que son más de tipo científico, ¿no? Sobre el espiritismo, etc., ¿no? Uno, evidentemente, es eso, ¿no? Que son cosas que son imperceptibles, que son invisibles de alguna manera, y que a través de la ciencia se van encontrando formas de representarlos, ¿no? O sea, ya hay un montón de ejemplos, ¿no? Que podrían poner, pero que no dejan de ser, digamos, metafóricamente, por lo menos, lenguajes simples, ¿no? Entonces, la pregunta para mí era, ¿qué me dicen estos campos electromagnéticos, esta presencia electromagnética, ¿no? O sea, o al poder percibirla, registrarla, ¿qué conclusiones puedo sacar yo, ¿no? O sea, ¿qué mensajes, digamos, se pueden decodificar de este mundo, de este lenguaje abstracto, ¿no? O sea, extraño. Entonces, en un principio, digamos que se podría encontrar también una conexión entre estos dos mundos, ¿no? Entre estos dos relatos, digamos, la parte metafísica, etcétera, etcétera, y documental, ¿no? Que ambos son formas de buscar respuestas, ¿no? O sea, son, sobre todo, a preguntas de existencia, etcétera, etcétera, las más fundamentales, ¿no? Y una de ellas, la que está siempre presente, es la muerte, ¿no? O sea, eh, ¿qué pasa con la gente que estaba presente en nuestras vidas, por ejemplo, y que aún existen eh, rastros, digamos, huellas en nosotros, ¿no? Cómo eso a veces lo interpretamos de una manera, ¿no? Y hay muchas cosas como esas, ¿no? Entonces ahí se cruza de alguna manera el conocimiento con el deseo, se confrontan, ¿no? La superstición, las cosas naturales, con lo que realmente podemos saber de manera empírica, ¿no? Y digamos, en muchos de estos relatos que he leído, sobre todo sobre la mediación, ¿no? Con diferentes, ya sea con objetos o a través de cualidades extraordinarias que supuestamente algunas personas tenían, también se sintonizaban como con la radio, ¿no? Básicamente era lo mismo. Existe una palabrita que se usa mucho entre los guitarristas de flamenco, por ejemplo, que es el duende, ¿no? Que es lo mismo, sintonizarte, ¿no? Con la inspiración, digamos, con la musa, y luego lo que estás haciendo en realidad es canalizar, ¿no? Entonces, supuestamente esta gente, lo que pretendían ellos era hacer lo mismo, ¿no? Es sintonizar algo que ya está en el aire, es poder conectarte con eso, y de esa manera transmitir lo que está ahí, ¿no? O sea, convertir en lenguaje, ¿no? Y en ambos casos, eh, tanto en la ciencia como en nuestras exposiciones metafísicas, etcétera, la intención es de poder acceder a un plano de conocimiento que va más allá de las limitaciones. Con la ciencia lo hemos logrado
poco a poco, de una manera concreta, a medida que va avanzando, ¿no? Como por ejemplo ver dentro de los cuerpos, ¿no? Que es lo que permite la radiología, etc., ¿no? Y que tiene una conexión directa, ¿no? Muchas veces los mediums o la lectura de la boca, etcétera, etcétera, una de las preguntas que más se repiten es ¿cuándo voy a morir? ¿Cómo voy a morir? Etcétera, etcétera, ¿no? La radiología un poco te permite responder eso, ¿no? O sea, se vuelve de una manera igual metafórica, una manera de predecirlo, ¿no? De vaticinar, ¿no? Entonces ya ahí estás entrando en un nuevo plano también, ¿no? De alguna manera estás conociendo cosas sobre ti mismo que tu propia experiencia no te lo permite, ¿no? Y dependiendo de la mirada de una persona externa, ¿no? Ajena a ti, para que te diga cosas sobre ti, ¿no? Claro. Dices una frase muy interesante. La radio trae voces de un mundo invisible. Entonces, básicamente estás entrando a esa masa, a esos campos de energía que son imperceptibles, pero que están rodeándonos todo el tiempo. Entonces, aquí me pregunto, y lo hemos conversado algún rato contigo, ¿cuál es tu relación personal con la radio? Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de la investigación, del proceso mío, una de las cosas principales es precisamente cómo uno protege todas estas cosas con su vida, con su mismo, ¿no? O sea, como dicen, todos los conceptos hay que transitarlos en la vida, si no, no sirven, ¿no? Una obra conceptual en la que el artista no ha transitado, pero el concepto realmente no sirve. Bueno, es algo artificial, ¿no? Entonces, para mí era en un principio una manera de asumir que ya esta generación, como tú dices, y sobre todo en la ciudad, se ha ido alejando de eso, ¿no? Que yo tengo recuerdos de mi infancia donde estaba muy presente la radio, ¿no? O sea, era algo que era parte de la cotidianidad, de las relaciones familiares, de momentos muy concretos, ¿no? Pero ahora, poco a poco, eso ha ido perdiendo terreno, ¿no? Y se ha ido desplazando hacia otros lugares, ¿no? Sobre todo en el campo, donde todavía tiene mucha presencia, ¿no? Donde todavía es importante, pero creo que nosotros hemos ido perdiendo esa generacionalmente, y también es un fenómeno de clase, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, he visto que en la ciudad ahora haciendo estos registros, eh, como tú decías, de diferentes lugares, objetos, etcétera, para poder registrar estos sonidos, ¿no? Estos paisajes sonoros magnéticos. He visto que, por ejemplo, en los mercados hay como hay una sinfonía de radios, ¿no? Que están sonando 20 radios al mismo tiempo, ¿no? Y que se ha convertido en una especie de compañía, ¿no? Para ciertos trabajos estacionarios, sobre todo, ¿no? Vendedoras de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Que también es una digamos, también hay una conexión interesante, ¿no? Con las otras cosas que hablábamos, porque es una manera de llenar el vacío, ¿no? O sea, es una manera de que el tiempo pase más rápidamente, ¿no? No es solamente algo, no es solamente un medio para informarse, ¿no? Para saber de la actualidad, etcétera, etcétera, sino que también es como una segunda persona que está ahí, ¿no? Sí, una presencia. Bueno, David, muchísimas gracias por haber compartido todos estos conceptos y tu proceso creativo. Los invitamos a todos a escuchar la pieza que ha elaborado David. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos en El Rayo. Y gracias.